tú crees que María Corina debe tener alguna carta bajo la manga o esto tiene que ser un proceso de construcción de todos los venezolanos y que la pelea es peleando? Te voy a responder con la misma respuesta que ella me dio, que le dije, ¿qué le decimos a los venezolanos que nos preguntan eso? Bienvenidos a Desterrados, un podcast dedicado a la migración y a la democracia, transmitido por EBTV. El día de hoy tenemos una invitada que no necesita mucha presentación, más bien le voy a pedir a ella que se presente, pero es una de las voces más importantes de la lucha por la democracia venezolana. Bienvenida a Desterrados, Idania Chirinos. ¿Cómo estás, Idania? Qué gusto compartir con ustedes. ¿Qué quieres? Idania Chirinos, periodista. No, yo te pregunto que te puedas presentar, porque ¿cómo te sientes en Colombia? ¿Eres exiliada? ¿Eres ama de casa? ¿Sigues luchando por la libertad de Venezuela? ¿Llevas tu programa? ¿Cómo te llamamos? A ver, primero que nada, son 16 años en Colombia, ¿no? Se dicen fracciones de segundo, pero es un tiempo considerable en la vida de un ser humano. Y es un tiempo considerable en la circunstancia que a los venezolanos nos ha tocado vivir. ¿Sabes que Colombia siempre me gustó? Me encantaba Bogotá. Siempre que venía a cubrir algo, que fueron muchísimas cosas las que tuve que cubrir en Colombia, siempre decía yo un día voy a vivir en esta ciudad, porque me gustaba mucho. Disfrutaba cuando me enviaban a alguna cobertura. Colombia me acogió, tengo el privilegio además de haber sido nacionalizada por adopción. Llevo la nacionalidad colombiana con el mismo orgullo que llevo la venezolana. Indiscutiblemente mi arraigo a Venezuela es otra cosa, pues es el país en donde nací, donde crecí, al que extraño cada día, al que anhelo volver y por el que, como has señalado, lucho cada día de mi vida. Es simplemente impensable que yo pueda levantarme un día sin pensar en Venezuela, sin pensar qué hago para contribuir a difundir nuestra realidad, la cual no es normalizable desde ningún punto de vista. Ama de casa creo que es lo único que no me va a definir nunca. Lo que no quiere decir que no me ocupe de la casa, que son cosas distintas. Soy madre de un hijo que amo entrañablemente, creo que más que cualquier otra cosa. Eso también me define, un hijo que tengo lejos, distante, hace muchos años por decisión propia, y con todo el esfuerzo lo envié a estudiar fuera y quise que se construyera una carrera y una vida que hoy tiene. Soy venezolana por encima de otras muchas cosas. Eso creo que también me define. Y cuando refiero eso, no refiero solo a la nacionalidad, sino el ejercicio de la venezolanidad y de esta lucha con la que tantos nos hemos comprometido por intentar lograr que la democracia regrese a nuestro país. Y en la lucha de ese ejercicio, Idania, yo me atreviera a decir que tú eres casi que una de las primeras víctimas de la censura de Nicolás Maduro en Venezuela, cuando NTN 24 en el 2013 lo sacaron del aire en plena protesta en Caracas. ¿Dónde estabas tú en ese momento? Estaba al aire, justamente estaba al aire, estaba haciendo la tarde, había sido un día de protestas que NTN 24 había estado transmitiendo, era el día de la salida. Si no recuerdo mal, habíamos transmitido el acto central de este evento político, y estando al aire, recuerdo que me llamó Alberto Federico Rabel y me dijo, van a sacar del aire a NTN 24. Y yo llamé inmediatamente a Claudia Gurizati, mi jefa, la directora del canal NTN 24, y le dije, nos van a sacar del aire. ¿Pero cómo? ¿Quién nos van a sacar del aire? Alcancé a despedir. Mucha gente decía, pero siguen en el aire, están en el aire. Claro,
Seguíamos en el aire porque hasta que no apagara alguien el televisor, ya luego no iba a encontrar la señal. Alcancé a despedirme y a decir que no importa si nos sacaban del aire, NTN 24 siempre iba a mantener el compromiso de informar sobre Venezuela a los venezolanos dentro del país y fuera del país. Y creo que es un compromiso, no que asumió Idania Chirinos, que asumió NTN 24 y que hemos cumplido a lo largo de todos estos años. Creo que somos una referencia de información para los venezolanos alrededor del mundo. Creo que nuestra principal audiencia y es un compromiso que renovamos a diario, siguiendo lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre fuera de Venezuela con relación a Venezuela y a los venezolanos. Y Dania, todos recordamos, tú fuiste ancla de Venevisión y hacías tus reportajes en el gobierno de Chávez. ¿Cuál es la gran diferencia entre los periodistas que ejercían su profesión en Venezuela con Chávez y ahora con Maduro? ¿Tú crees que con Chávez sí se podía hacer un poco de periodismo o allí fue donde comenzó la escalada que Maduro la terminó de materializar? Bueno, primero Venevisión fue una gran escuela para mí. Estuve 16 años en Venevisión, en aquella casa que yo conocí, que no es la misma casa de hoy. Con Chávez yo estaba en Unión Radio, era vicepresidente de Unión Radio. Tenía un espacio al aire que duraba 4 horas aproximadamente. Y la diferencia entre Chávez y Maduro es que Chávez cuidaba o intentaba cuidar las formas. El fin era el mismo, pero él cuidaba las formas. Él quería que todo tuviese un viso de legalidad. Ya digamos que en los últimos tiempos eso comenzó a perderse o a desdibujarse. El problema es que Maduro, el régimen se terminó de llevar por delante toda la institucionalidad, descalabró el país, terminó con la democracia, sumió a los venezolanos en la miseria y los convirtió en mendigos, como me dijo alguien alguna vez. Nos convirtió a una buena parte de los venezolanos en caminantes, empujó el éxodo más grande que conozca la historia de nuestra región y nos ha sometido a circunstancias que jamás pensamos tendríamos que vivir. Ergo, lo que sucede ahora en Estados Unidos, donde prácticamente todo venezolano es señalado como miembro de una banda criminal, como es el Tren de Aragua. Todo al final tiene el mismo origen, la Revolución Bolivariana. De no haber sido por eso, no vagaríamos por el mundo como lo hacemos en este momento. El éxodo venezolano pasa aquí ahora de los 9 millones. Miren, si yo no recuerdo mal la cifra, eso es 2 veces Costa Rica, 3 veces Panamá, por decirle a algunos de los países que siempre tengo de referencia. Somos un país en el exilio. Somos un país que vaga por el mundo reclamando su propio territorio, pero en democracia. Somos un país que intenta honrar en la mayor parte de los migrantes su nacionalidad, que agradece los países de acogida y que intentamos honrar con trabajo a quien nos cobija. Lamentablemente, por el mal ejercicio de la ciudadanía de algunos compatriotas, todos estamos siendo metidos en el mismo saco en los Estados Unidos. Y eso, lo repito, tiene un solo origen. El origen es la Revolución Bolivariana. Si Venezuela recuperara su democracia, si lográramos volver a la normalidad, yo estoy seguro que muchos de nosotros volveríamos y tendríamos y buscaríamos oportunidades en nuestro territorio y no pasando trabajo más allá de nuestra frontera. 9 millones de venezolanos. Es impactante esa cifra. Absolutamente. Es muy impactante. Pero yo quiero regresar al tema del periodismo venezolano. ¿Por qué? Porque hoy en día en Venezuela
El periodismo venezolano murió en Venezuela. ¿Por qué te lo digo? Bueno, Carlos Marcano preso, periodista, Roland Carreño preso, 16 presos. Rory preso, hay 16 presos. El Colegio Nacional de Periodistas los tiene como que bien documentados y no se puede alzar la voz en Venezuela. Entonces, los periodistas, vamos a decir, los que son las voces de verdad, una voz como tú, tiene que hacerlo fuera de su país, porque en Venezuela eso ya no existe. Eso murió. Yo creo que el periodismo venezolano ha dado una gran batalla. Ha luchado contra lo que fue la captación de los medios, la compra de medios por interpuestos, la censura establecida e impuesta en todos los medios. Primero, el periodismo venezolano se reinventó a través de las plataformas. Muchas plataformas han dado la pelea, la batalla por seguir informando a los venezolanos. Y esas plataformas están hechas por periodistas venezolanos. Muchos ciertamente están fuera, pero hay muchos dentro que con coraje y una valentía indescriptible salen a la calle día a día a informar. Si no fuera por esos periodistas, por reporteros que están en Venezuela, que trabajan en terreno, tampoco tendríamos los que estamos fuera los detalles de lo que está ocurriendo. En circunstancias complicadas y durísimas donde los persiguen, donde tú digamos, director de un medio, tienes que moverlos de un lado a otro, tienes que mandarlos a dormir fuera de la casa, tienen que pasar semanas durmiendo como nómadas en sitios distintos. Reporteros de guerra. Son reporteros, han sido reporteros de guerra a lo largo de estos años. Durante mucho tiempo fueron agredidos, golpeados, fracturados, tuvimos heridos. Y hoy en día quizás no tenemos golpeados físicamente, los golpeas emocionalmente y los apresas. Privas de libertad a unos y con esos que privas de libertad siembras el miedo en los otros y el terror en los otros. Pero ese miedo lo convierten en precaución y no en miedo que paraliza. En precaución para cuidarse, más no en un miedo que les impide trabajar, informar o seguir diciendo la verdad. Yo me quito el sombrero a diario y honro a los periodistas venezolanos que en terreno siguen informando para que todos sepamos la verdad y sobre todo para que entendamos que la cotidianidad en Venezuela no se puede normalizar porque no es normalizable. Los que están fuera, igual tenemos un compromiso. Algunos tenemos el privilegio de estar en medios internacionales que replican, son cajas de resonancia de la realidad venezolana. Pero igual admiro, respeto y honro a los periodistas que haciendo cualquier otra cosa alrededor del mundo y trabajando en lo que ustedes quieran imaginar, hacen vida en plataformas donde no cobran salarios muchos de ellos, pero siguen informando en esas plataformas y a través de las redes sociales. Y siguen ligados al acontecer diario de Venezuela. Alguna vez yo le comentaba a Raima, nuestra caricaturista, que si pudiéramos imaginar a los venezolanos, yo amo el corazón de Raima. De hecho, lo tengo aquí. Este corazón, que la primera vez que Raima lo dibujó fue en blanco y negro. Y yo me enamoré de él desde la primera vez. Ella lo sabe, lo hemos compartido, lo he usado en muchísimas presentaciones que hago. Y siempre digo que si pudiese radiografiarse el corazón de los venezolanos que estamos fuera, periodistas incluidos, nuestro corazón estaría pintado de esos colores, los colores que nos representan, los colores de la bandera. Y nuestro corazón, no importa dónde estemos, el de los periodistas y el de los que no son periodistas, está con un hilo rojo, no importa dónde usted se encuentre. Y ese hilo rojo va de su corazón a nuestro país. Y tendríamos seguramente un globo lleno de puros hilos rojos que conectan desde cualquier parte del mundo a los venezolanos al territorio.
porque no existe un venezolano en ninguna parte del planeta que yo me encuentre, y si no me lo encuentro, sé que es así porque me lo cuentan, que no esté atento a la cotidianidad y a la realidad venezolana. Los venezolanos soñamos con una Venezuela libre a la cual podamos regresar. Y los periodistas no solo sueñan lo mismo, sino que cada uno aporta su grano de arena cotidianamente para hacer que eso sea posible, para no dejar que Venezuela se pierda en el olvido o se difumine en un horizonte donde nadie tenga claro lo que ocurre. No, para responder tu primera pregunta, el periodismo venezolano no ha muerto. El periodismo venezolano goza de buena salud y con un coraje absolutamente admirable. Amén. Eso me da fe y me da esperanza. Y me da un mensaje súper poderoso, Idania, que todos los que están allá tratando de enviar un tweet, tomar una foto, se han convertido no solo periodistas, gente de a pie que intenta informar, y es que esta es la guerra de la información. Lo que nosotros estamos viviendo como venezolanos es la guerra de la información, la mentira de esta gente versus la verdad de un pueblo entero. Y esta verdad, ellos intentan callarla con represión, metiendo presa a la gente, inventando cuentos y poniéndolos sobre la opinión pública para que la gente se desmoralice y nos caigamos como un naipe y podamos estar desmoralizados. Pero la misión de los que estamos afuera es darle fuerza a los que están adentro y empujar las millones de voces por la libertad del país. Ahora tú hablas del corazón de Raima y quiero decirte, tú sientes que ese corazoncito de cada venezolano está roto por la oposición venezolana. ¿A qué me refiero yo? La farsa del 25 de mayo, donde muchos de los llamados opositores se prestaron a eso en contra del llamado de María Corina. ¿Tú crees que los venezolanos ese corazón hizo crack? Yo creo que primero no son muchos. Eso es importante. Digo, lo he aprendido yo misma en mis comentarios y en el ejercicio de diario de hacer el programa. No son muchos los que formaron parte de esto. Cuando me ha tocado hacer una entrevista en relación a este tema, María Corina misma me decía hace unos días atrás, yo creo que esto ha servido para decantarnos, para saber quién está dónde. Y yo creo que eso ha sido importante. Y cuando digo que quizás nos extralimitamos en decir muchos, es porque los podemos contar. Si no con los dedos de las dos manos, junten dos más y yo creo que caben todos en esa cuenta. Cada quien con su propia conciencia y cada quien con el papel que quiera jugar en la historia. No creo que los venezolanos que queremos un país distinto y que pensamos que el 25 de mayo era una farsa, se nos haya roto el corazón. ¿Qué pasó que no supiéramos? Es decir, ¿a alguien pudo sorprender a aquellos que decidieron participar? Porque a mí no. Es decir, yo lo tenía clarísimo. Por posiciones, digamos que muchos de estos políticos venían asumiendo, ya uno sabía que iban a participar. Es decir, mi corazón no se rompió. Se hubiese roto si tú me dices que Juan Pablo Guanipa o María Corina Machado, Delsa Solórzano, participaban el 25 de mayo o hubiesen llamado a participar. Pero no fue así. El mío sigue intacto. Mi creencia sigue en el mismo lugar. Y además creo que hubo coherencia de los venezolanos que participaron el 28 de julio, que creímos que ese fue un proceso en que los venezolanos poblaron las calles y más de 7 millones votaron y eligieron a Edmundo González, fueron coherentes despoblando las calles el 25 de mayo.
hubo coherencia en María Corina Machado, que simplemente dijo, no participemos en un ejercicio que no es más que una trampa. Yo creo que nuestro corazón puede estar roto o lastimado por la cantidad de presos políticos. Eso sí que nos desgarra el corazón. Injustamente presos y privados de libertad. Los presos políticos, sobre todo de aislamiento prolongado, que es el castigo de mayor crueldad que yo creo que el régimen ha impuesto a quienes priva de libertad y a toda su familia y al resto de venezolanos que nos preocupamos por ello. Este es un tema que para mí es recurrente en mi programa e intento llevarlo siempre adelante, porque creo que no podemos olvidar a quienes han luchado en terreno y han dado todo por organizar, por coordinar y por hacer posible lo que pasó el 28 de julio y lo que pasó después. Creo que eso sí nos rompe el corazón, pero que los venezolanos tengamos el corazón roto o lastimado por quienes decidieron participar el 25 de mayo, por lo menos para mí, no tiene tanta importancia. O sea, entonces tú envías un mensaje de disciplina. ¿Y qué quiero decir con disciplina? No tenemos el corazón roto, pero sí lo tenemos curado. Y esto lo que nos sirvió es para reforzar las teorías que ya muchos teníamos y que estos personajes simplemente no se pusieron del lado incorrecto de la historia, a menos de que tengan una superestrategia que iría en contra de la disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Nosotros no elegimos una líder en unas primarias. No confiamos en una líder que le pusieron todas las trabas para eso. Yo creo que más que disciplina es coherencia. Que hay una línea política construida a través de la coherencia y los años, eso es lo que nos amalgama realmente como venezolanos. Tú no puedes haber sido partícipe de una gesta como la que los venezolanos llevaron a cabo los días previos y el propio 28 de julio y salir luego a formar parte de esta farsa del 25 de mayo. Que es preferible hacer algo y no quedarse en la inercia, que es preferible participar porque eso me lleva a hacer algo. No, eso es desconocer que se puede abstener o ejercitar la abstención como una forma de participación o de protesta participativa. Yo creo que hay una coherencia política y un planteamiento que intenta amalgamar a los venezolanos en construyamos o sigamos construyendo el camino para recuperar la democracia. Creo que demostró el 25 de mayo que a pesar de los ataques indiscriminados que algunos políticos han hecho e intentan hacer cotidianamente a María Corina Machado, pues ella hasta ahora sigue preservando, digamos, la credibilidad de los venezolanos, que se la ha ganado a pulso, es decir, no se la sacó de un sombrero de copa. Los venezolanos creen en ella porque ha sido, e insisto con la palabra, ha sido coherente en sus planteamientos. Desde el día 1 en que decidió entrar en política hasta hoy. Es decir, nadie puede decir es que se cambió, es que varió, es que estuvo aquí, que se fue. No. Ella ha trazado una línea y esa es la línea que ella misma ha seguido. Y con el ejemplo quizás ha invitado a otros a seguirla o a participar. Creo que eso es lo que ha logrado que los venezolanos la sigan. Y sí, creo que el no haber participado el 25 de mayo demostró que todavía tiene eco en los venezolanos y que los venezolanos le siguen creyendo y la siguen y la reconocen como parte de ese nuevo liderazgo que quedó sobre la mesa a partir del 28 de julio del 2024. Ahora, ¿tú piensas que María Corina debería tener una acción muy pronto
¿Qué quiero decir con muy pronto? Hay muchos venezolanos que dicen, sí, yo no acompañé la farsa del 25 de mayo, porque tenemos que defender el 28 de julio. Pero ahora Maduro está anunciando que el año que viene quiere hacer una reforma constitucional. Y si no participamos, entonces Maduro va a seguir adelante. Entonces ya tiene sus alacranes, tiene a su oposición a la medida, va para eso. Si María Corina no le salta el paso a eso, nos van a arrasar como ya nos vienen arrasando desde hace 25 años. Entonces, ¿tú crees que María Corina debe tener alguna carta bajo la manga o esto tiene que ser un proceso de construcción de todos los venezolanos y que la pelea es peleando? Te voy a responder con la misma respuesta que ella me dio, que le dije, ¿qué le decimos a los venezolanos que nos preguntan eso? Y me respondió, ¿quién dijo que esto era fácil?